presencia de nuestro invitado de este año a la cátedra Bourgeois Pichat, que es André Quesnel, como ustedes ya lo saben. Ayer hicimos las presentaciones y hoy día vamos a entrar directamente al grano, pidiéndole a André que nos hable del tema que él previó presentar hoy día, que es el de la transición demográfica, movilidad y reconfiguración territorial, el caso de Veracruz. Espero que hoy día nuestros compañeros en las sedes alternas reciban una mejor señal. Para ello enviamos las gráficas que va a presentar André, de modo que las puedan ver en forma más clara, porque tengo entendido que no llegan de manera muy clara cuando se trata de videoconferencia. Muy bien, pues André, por favor, damos inicio a esta segunda charla y mañana será la tercera, que como saben ustedes generalmente tenemos una conferencia magistral el primer día y después 2 charlas que queremos que sean pues de más de interacción que lo que es la primera conferencia, que es más formal. Muchas gracias. Gracias, Julieta. Una vez más agradezco la invitación que me hizo el Colegio de México para intervenir en esta cátedra Bourgeois Pichat. Entonces, ya, como se indicó, estamos en un formato un poco diferente del lunes. Se trata de una charla. Eso no quiere decir que preparé algo corto, pero voy a tratar de plantear el asunto que quiero presentar hoy: transición demográfica, movilidad y reconfiguración territorial. El caso de Veracruz. Yo quiero presentarlo en 2 partes. ¿Sí? Quiero presentarlo. Gracias. Yo veo que tengo un nombre de media. Voy a presentar en 2 partes. La primera parte va a ser una reflexión más bien metodológica y con el caso particular de Veracruz por el tema que nos ocupa. Y la segunda parte, entonces me voy a parar y voy a esperar sus preguntas. Y la segunda parte va a tratar de la misma manera, pero directamente del caso de la población indígena del Istmo de Tehuantepec. Entonces, voy a tratar de hablar nada más de 20 minutos en esta primera parte y me paran si yo lo paso. Entonces, el objetivo de esta charla es de abordar la cuestión de la movilidad como un elemento que participe de la transición demográfica y de la heterogeneidad territorial. Aquí lo que nos interesa, y lo dije con bastante énfasis, espero, en insistencia, es la cuestión de la articulación de las diferentes formas de movilidad y cómo esa articulación de estas diferentes formas de movilidad conforman, fabrican los lugares. Insisto también sobre esta noción de lugares, que es difícil de plantear así, y conforman las ciudades, se puede decir así, y los territorios. Como lo dije el lunes pasado, y en la presentación que hice, me ubico a diferentes niveles de análisis. Y a cada nivel se encuentra una lógica, elementos de interacciones, y ahí hoy día me voy a ubicar a un nivel macro, al nivel macro de la demografía, es decir, de las estructuras de la demográfica, los flujos demográficos, al nivel de la población y de los territorios. En esta presentación no hay actores.
Los actores, voy a abordar la cuestión de los actores, en primer lugar de las instituciones, y en primer lugar de las instituciones, la familia, mañana en la segunda charla. Entonces, el objetivo de esta charla es lo dije, entonces no lo repito, también la cuestión de la articulación de las diferentes formas de movilidad se plantea alrededor de una problemática que se plantea a todos los niveles de anclaje versus desherencia. No sé si se puede decir eso en español, lo entiendo como el abandono de algo, uno tener una transmisión de un patrimonio en este lugar, hay que decirlo, de un territorio. Esto nos va a remitir a toda la cuestión política. También, el segundo punto es confrontar, es de confrontar la cuestión de desigualdades sociales y desigualdades territoriales. Algunos trabajos, en particular de un compañero mío, Daniel Delaunay, acerca de la población indígena, son artículos publicados en español, se muestra claramente que la primera desigualdad es territorial. Y vamos a ver también, en el caso de la población indígena, pero es igual en todas las poblaciones, lo que se acentúa más es la desigualdad territorial, frente a la desigualdad social. También el tercer punto objetivo que tengo aquí es de justamente tratar de tomar en cuenta la construcción de esas desigualdades, uno, podemos esperarlo, para implementar políticas públicas territorializadas. Falta un S. Entonces, el plan de esta presentación, como dije en la primera parte, que voy a presentar aquí, se trata de una reflexión metodológica para aproximarse al impacto de la movilidad en la configuración de los espacios. Traté bastante la última vez de la cuestión del poblamiento y del territorio. Aquí quería hablar un poco más, plantear la problemática de la movilidad frente a la transición demográfica. Es claro, y todos los trabajos que se hicieron aquí, y en particular en el libro de poblamiento en México, que se publicó en el Colegio de CONAPO y la Secretaría, se muestra claramente que hubo ciertos periodos de poblamiento en México en el siglo XX. Entonces, podemos hablar de un primer periodo donde la movilidad, la migración, esta vez voy a hablar de migración, es la migración que construye las ciudades. El porcentaje más o menos de migración del medio rural a la ciudad representa 60% de este crecimiento de las ciudades. Después, con el potencial demográfico, las ciudades crecen por decrecimiento natural. Pero hoy día, a partir de los años 80, el crecimiento y las transformaciones de los lugares, de las ciudades, de las localidades, es por el hecho de la movilidad de nuevo. Entonces, la migración está inscrita en el espacio. Y entonces, la heterogeneidad territorial produce la movilidad. Pero al mismo tiempo, la movilidad es fuente de heterogeneidad territorial. Es este contexto territorial que produce las orientaciones de la migración
La elección, entre comillas, de eso hablaré más mañana, la selección de los lugares por parte del migrante, y es a partir de esas movilidades que el territorio se recompone, se construye. Entonces, el problema que tenemos con las fuentes y cómo abordar todos esos problemas de las configuraciones territoriales. Yo le dije ayer, todo el trabajo que presentó aquí es un trabajo a partir de una encuesta y de un sistema de información geográfica que hicimos con el CIESAS, el IRD con el CIESAS. Aquí se presenta entonces el sotavento veracruzano. Entonces, el primer problema que tenemos para hacer un estudio es la cuestión de la delimitación del territorio. ¿Cómo vamos a poder zonificar el territorio de referencia, sobre todo cuando queremos hacer un estudio demográfico? Tenemos que tener las zonas de referencias, las localidades de referencias, y tenemos que construir límites al espacio que vamos a estudiar. Aquí hicimos una primera zonificación con los municipios. Tratamos con el conocimiento que tenemos de la zona y hacer ciertos análisis estadísticos de construir regiones. Son regiones heurísticas. Ningún geógrafo político nos va a reconocer esas regiones. Pero para nosotros fue la ubicación de estas regiones. Entonces, todos los municipios los agrupamos en diferentes categorías regionales. El otro problema, si queremos ir más allá, podemos tener una cuestión de la delimitación del territorio bajo ciertos criterios. Como el proyecto era sobre las pequeñas agriculturas, el porvenir de las pequeñas agriculturas, por supuesto, hemos tratado de definir un contexto histórico agrario de esta región. Y llegamos a tres contextos. De una zona la más, ¿cómo se dice? No se ve bien, se ve mejor en mi pantalla, pero... La zona la más oscura es la zona de agricultura más antigua, vinculado al mercado. La zona más o menos verdes, claro, son las zonas de, vamos a decir, de antiguas zonas de refugio de población indígena. Y la última, la más verde, es toda la zona de colonización con el Bajo Coatzacoalcos y Uxpanapa de los años 50. Pero la cosa que es difícil aquí es de juntar esta zonificación de contextos históricos con la que vimos anteriormente. Porque aquí la zona del Bajo Coatzacoalco es una zona industrial, lo vamos a ver, mientras que Uxpanapa es una zona en aquella época totalmente vacía de colonización agraria. Entonces, para plantear la descripción del territorio que vamos a plantear es un poco delicado, pero ya lo logramos combinando municipios y esos contextos históricos, pero hay que hacer elecciones, eso es un poco complicado. También eso es el otro problema que tenemos cuando hacemos estudios demográficos,
que tenemos que tener una referencia espacial donde vamos a aplicar a la población que está dentro una unidad administrativa. Aquí tenemos 82 municipios que conforman lo que se llama, que nosotros llamamos, con otros llamamos el Istmo de Tehuantepec. Entonces pueden ver aquí en la mapa, es mucho mejor en mi pantalla, ¿no? Pueden ver aquí en la pantalla que si nos quedamos con los límites de los municipios de Veracruz y de los municipios de Oaxaca que conforman el Istmo de Tehuantepec, pueden ver al norte, al norte oeste, que hay algunas localidades que se van a quedar afuera. Entonces es difícil de implementar un estudio dejando localidades que están tan cerca de las otras, en particular Tuxtepec en este lugar. Si ustedes. Y sobre todo que si se trata de problemática de istmo, hay dos cosas que se plantean. La lógica del istmo es una lógica reticular, es decir, de un istmo. Puede ser una lógica reticular, así, o al contrario, es una lógica territorial. Son dos lógicas que pueden ser, que están en juego. Es muy importante a nivel político y a nivel del poblamiento. Pero ven que hay una línea aquí y hay una línea aquí. Pero también esos pueblos, esas localidades de más de 15.000 habitantes, los puntos, Santiago Tuxtla, entonces no podemos dejar esas del análisis de esta zona, ¿no? Sería difícil. Entonces, abrimos una ventana. Por supuesto, todos los trabajos estadísticos, demográficos, van a remitir a los 82 municipios que están de la zona, ¿no? De la zona de estudio. Enfin, la zona de estudio es eso, pero la zona estadísticamente analizada es esta. Pero me parece importante de tener eso a la mente porque después hay que ver si hay estudios de otra naturaleza que hay que hacer de este lado. Eso es el primer punto. El segundo punto se trata de algunas nociones, definiciones más bien, que ustedes ya conocen, que son las definiciones de lo que es migración, movilidad, y todo tipo de definiciones que usamos en demografía. Yo me apoyo siempre sobre las definiciones que da el diccionario multilingüe de demografía, de la IUPS, que fue en español por Macio, que lo redactó. En este diccionario pueden ver que movilidad remite a un término genérico de todos los desplazamientos. Abarca todos los desplazamientos sin consideración de duración particular. Yo sé que aquí no les gusta el término desplazamiento, pero es el término que encontramos en el diccionario. Desplazamiento no es a fuerza forzado. Yo pienso que me parece un término bastante justo, ¿no? Para describir el hecho que personas, grupos se desplazan. D'accord.
Entonces no voy a poner todo. Entonces la migración, ya lo saben, es un cambio de residencia entre dos censos, entre dos encuestas, entre dos fechas. Hay ciertos términos que están muy específicos a ciertos desplazamientos, como los desplazamientos intraurbanos. Entonces, hay que retomar un poco, con mucho cuidado, todas estas definiciones. La cuestión de la duración, por supuesto, está asociada desde el momento que hay un cambio de residencia, una migración, que se llama la migración, ¿sí? O dentro de una zona, lo que se llama migración residenciales, pero se puede asociar una duración de estancia, de estadia, pero también con los movimientos bastante frecuentes, como los desplazamientos semanal, mensual, etcétera, etcétera, cómo captar justamente el efecto en un lugar. Entonces, ahí ciertos autores usan el concepto de densidad de duración. Es la suma de todo el tiempo pasado en un lugar. Se podría decir, es el consumo del espacio durante un cierto tiempo, durante un año. Entonces, son cosas. También se voy a mencionar sobre la cuestión de reflexionar, no reflexionar, pero discutir y ser claro sobre la cuestión de la localización de referencia a una unidad administrativa o económica, y todo lo que nos lleva a todo el trabajo que empecé a mostrar en la primera charla, toda esta cuestión de análisis espacial, análisis con los datos que nos da aquí el INEGI, los datos georreferenciados. Hay otros no conceptos, sí, conceptos, definiciones que yo manejo aquí también, es la cuestión de espacios migratorios. ¿A qué me refiero cuando hablo de espacios migratorios? Me refiero más bien a esos espacios en referencia a un lugar, a una unidad espacial, a una población, sobre todo, dentro de una unidad, son los lugares, los espacios donde en el transcurso de la historia de esa población, por lo menos en el transcurso de varias generaciones, esa población tiene relaciones. Es de ver si las relaciones con ciertas regiones se mantienen, se expandan, o hay otros espacios nuevos que aparecen en los espacios migratorios de una población o de una región. El otro día les mostré en el caso de la población rural del Sotavento, que hasta los 90 y casi hasta los 95, la frontera norte y Estados Unidos no hacían parte, no eran espacios migratorios integrados a la población del Sotavento. Es por eso que nosotros llamamos espacios emergentes, esos dos espacios, o mercado de trabajo emergente, porque son más bien movimientos, desplazamientos laborales. Entonces, esos espacios nos permiten, haciendo un análisis bastante clásica, pero muy importante y muy valiosa hoy día, que tenemos la famosa pregunta, ¿dónde estaba hace 5 años? Pero ¿en qué municipio vivía hace 5 años? Eso nos permite de vincular una matriz de residencia en el lapso de los 5 años, 95, 2000, 2000, 2005, y no solamente hacer esta enorme matriz con 2.400 no sé cuánto de un lado y 2.400 del otro lado,
que no sería una matriz de 625.000 casillas. Pero justamente a partir del trabajo del istmo donde estábamos ahora, antes, tomando en cuenta todos esos municipios, 82, y lo dividimos en dos, los municipios de Veracruz y los municipios de Oaxaca. ¿Cuáles son las relaciones espaciales con otros lugares en la República? Y justamente el gran cambio, no, es para allá, el gran cambio últimamente fue justamente la proporción de municipios de Oaxaca, es el IO que está aquí, en qué municipios o en qué estados van en la frontera norte. Entonces, este ejercicio lo podemos hacer de esta manera y ver cuáles son los estados, por el menos, u otros estados, otros municipios donde van los municipios. ¿Qué me pasa? No hay batería. Se acabó la batería. No hay... Está enchufada, ¿no? No está conectado abajo bien. Un momento, por favor, porque tenemos un problema técnico. Eléctrico. El boicot. Voy a continuar porque no hay necesidad todavía de tantas imágenes. Entonces, lo que me parece a nivel demográfico, que usamos siempre el saldo migratorio, es decir, la migración neta entre dos lugares. También nos olvidamos de usar la suma total de esas migraciones, es decir, el volumen total de la migración, es decir, la amplitud del intercambio entre dos regiones. Y una vez que eso, si tenemos dos fechas o dos periodos que podemos comparar, es bastante interesante de ver si una región tiene una intensidad de relación todavía muy fuerte con otra, perdón, el francés, una relación muy fuerte con, me van a quitar mi material, si tiene una relación más fuerte con una región, o al contrario, en el segundo periodo, tiene una relación que disminuye, entonces se cambia la intensidad dentro de lo que conforma el conjunto de los espacios migratorios. Voy a ir adelante porque ya me pasé mucho de los 20 minutos. Y entonces, además, justamente todo este trabajo bastante fino de ver cómo se dan las relaciones entre las diferentes regiones de México, eso es posible si se mantiene, justamente hablamos de eso la última vez, si se mantiene los datos georreferenciados a este nivel, por lo menos del municipio. Y justamente yo los remito a la tesis de Virgilio Partida, a todos los trabajos que hizo Virgilio sobre este intercambio regional y sobre las migraciones internas, es el trabajo que me parece urgente hoy día de analizar
toda esa redistribución muy intensa de la población en México. Entonces, la cuestión de los territorios es también la cuestión, no sé cómo se dice, el asunto o la temática de un problema que va con la movilidad, es lo que se puede llamar, eso va a ser difícil, la deterritorialización de las actividades económicas y sociales. Lo que se llama a nivel de las empresas la delocalización de las empresas, pero aquí se trata de individuos, de población, que trasladan sus actividades económicas y sociales del otro lado, un poco más allá de su región de origen. Eso es importante, hablé de eso, eso es el nivel también de la problemática familiar, la problemática local, pero hay algunos instrumentos bastante simples para ver para plantear esta problemática. Son las gráficas que les presenté la última vez, la cuestión de deterritorialización de las actividades económicas y locales, con cosas muy simples. No hay cosas más simples que el sex ratio. Pero el problema es de poder tener los datos que les permite seguir cómo cambia el sex ratio dentro regiones. Y se acuerdan que había mostrado la situación en la cual está esta región, con niveles casi de 75% de hombres por 100 mujeres, pero durante en las edades que van muy lejos, casi, aquí son casi 40 años. ¿Sí? Entonces son índices así clásicos que usamos nosotros los demógrafos o los estadísticos, pero que dan la medida, es el momento de decirlo, de un gran cambio en la sociedad del Sotavento, en la población del Sotavento. También hay todos esos efectos de estructuras que hay que analizar, que vienen de la migración, de la movilidad y del hecho que la gente no regresa, o la gente tiene estancia larga donde se fue. Y aquí entro en la cuestión de la transición demográfica y migratoria contextualizada. No voy a insistir porque lo presenté en los que estaban el lunes ya. Tratamos de contextualizar este crecimiento demográfico. Se trata de crecimiento demográfico y no de transición demográfica, pero es la suma de la transición demográfica clásica, natalidad, mortalidad y migratoria. Entonces, pueden ver que lo que ya sabemos, que yo veo Francisco allá, que este periodo, gran periodo de 30 a 70, este periodo de crecimiento fuerte en México, pero ven más fuerte en esta región de Veracruz, y más en la región del Sotavento. Y la caída del crecimiento, de la tasa de crecimiento, que nos va a llevar a una reestructuración demográfica muy fuerte en esta zona. Aquí también es una forma de contextualización, los muestré la última vez. Pueden ver que es muy útil de contextualizar por subregiones. Y destaqué esta zona indígena de Santa Marta, que hasta aquí, eso es la zona de la zona petrolera, que atrae el corredor urbano Uxpanapa, que atrae a muchos inmigrantes en diferentes periodos y le da una gran concentración. Pero Santa Marta ya se distingue, lo expliqué el otro día, por razones totalmente contextuales del reparto de tierra o de conflictos hacia la tierra en este momento. Pero es bien interesante de hacerlo así porque
También se puede contextualizar mucho más. Aquí ven el crecimiento demográfico en relación con el reparto agrario desde 1910 hasta 90, donde ya se acabó el reparto agrario al fin de los años 70. Ya aceleró porque todo este análisis, todo este mapa que la presenté también, entonces no voy a insistir. Repito que los puntos rojos son los puntos que corresponden a las nuevas localidades, entre comillas, con el concepto del INEGI de localidades, que no son localidades administrativas, son localidades de 3 familias o más, que aparecen y que no estaban en el centro. Puede haber muchos problemas de ubicación que fueron agrupadas en el centro anterior con otras, etcétera, etcétera, pero por lo menos nos da una aproximación a las zonas de poblamiento. Lo que quería mostrar es que más la vinculación que hay con el estatuto agrario de las localidades. Donde hay más puntos rojos son las zonas de pequeña propiedad, las zonas de los colonos, etcétera, etcétera. Es decir, el ejido tiene una capacidad de retención de su población en su casco urbano que no tienen los otros, que se instalan donde tienen parcelas. Aquí es justamente los diferentes tasas de crecimiento, pero rápidamente lo que quiero mostrar aquí es cómo cambia de un censo al otro la tasa de crecimiento de ciertas categorías de población. Y la población de menos de 100, de categoría de menos de 100 habitantes, ven su crecimiento entre 70 y 90, sigue muy fuerte después. Eso es un signo de dispersión de la población. Es decir, una población que no representa mucho, pero que se alarga de los centros de salud, etc. Pero ven la transformación en los últimos años. Es el contrario. O se abandona esas zonas pequeñas para irse, y no hay efectos de asentamientos de este tipo. Entonces, podemos analizar procesos de concentración y de dispersión. Ya en 30 era eso, en 70 estaba al largo del ferrocarril en esta región, y hoy día es a lo largo de las carreteras que se instala la gente. Aquí me voy a parar por esta primera presentación. Disculpe, fui mucho más largo que yo quería, pero... Bueno, yo creo que ahora vamos a hacer una ronda de preguntas alrededor de lo que nos ha presentado André, y de modo que está abierta al público la discusión, y espero ver manos que se levanten aquí y en las sedes alternas. Empecemos por acá. Por favor, dices tu nombre y la institución de donde vienes. Tomás. Bueno, mi nombre es Carolina Silva y soy estudiante del doctorado del Colmex. Mi pregunta es, dado su planteamiento, nos ha señalado la importancia de no solo la importancia que tiene la movilidad de los individuos, sino, si le entendí bien, el problema de que el espacio también está influenciado por esos movimientos y por esas características sociohistóricas de los movimientos. Mi pregunta o digamos, ¿usted cree que también se vería influenciado el espacio por las razones por las cuales se mueven las personas?
A esto me refiero a si el espacio se vería afectado, por ejemplo, si existen movimientos indígenas, tal como lo mencionaba en alguna zona, que puedan haber sido movilizados por otras causas como por la violencia o por cambios en los patrones culturales, que hagan que ese espacio se transforme de forma pueda tener ese impacto de forma distinta y que se pueda ver dentro de estos cambios en el crecimiento de la población de que tienen los espacios. Otra pregunta acá. Para juntar unas 3 preguntas para contestar más fácilmente. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Susana. Quizá yo tendría que empezar también por decir que quizá pertenezco a una generación de demógrafos que tuvo una influencia muy fuerte, y creo que de alguna manera André también, de lo que hicimos en América Latina con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, y en particular con lo que fue el grupo de migraciones, el grupo de fecundidad, en donde el énfasis siempre era en buscar la conexión entre las características del contexto, puede ser características económicas, culturales, sociales, y el comportamiento de los individuos de lo que estábamos analizando, ¿no? Y bueno, hay varios estudios de migración. A mí me parece, dentro de esa línea, o sea, que lo que nos está diciendo André es quizá como volver a retomar mucho esa discusión que teníamos en ese momento, con algunos conceptos, quizá los términos quizás son nuevos, el contenido no sé qué tanto. Cuando, por ejemplo, André, tú hablas de la referencia espacial, yo me pregunto si cuando hablas de eso estamos hablando de los criterios que definen un contexto definido o no, ¿sí? O a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Sí. Pero me parece que es sumamente importante el que finalmente tratemos de aterrizar en este campo de migraciones, de movilidad, quizá que fue el campo más trabajado en los años 60 en América Latina en términos de debates, de discusiones, y que luego se vio interrumpido porque entró la moda de la disminución de la fecundidad, el control del crecimiento y luego lo de salud reproductiva y todo, y ahora se regresa nuevo, en donde todos estos conceptos que tú nos estás diciendo, cómo aterrizarlos, ¿sí? Las dificultades de información, que yo creo que debían de ser abordadas en términos de cómo crear ese sistema que tú plasmaste en tus mapas, ¿no? O sea, a mí sí me surgen, o sea, como... no son tanto dudas, sino como cómo poder captar más, claro que es un tema que yo no estoy investigando, ¿no? Sí, pero me parece sumamente oportuno para aquellos que están utilizando esta cosa de espacial, o sea, que tomen en consideración estos conceptos. Nada más quisiera ver si me quedó una duda cuando tú hablaste de que en algunos momentos la desigualdad territorial podría ser mayor o podría ser una expresión mayor de la desigualdad social, ¿no? Sí, que suena, que es cierto, ¿sí? Pero quizá siempre que se ha hablado de la desigualdad genérica y de otras desigualdades, yo siempre digo, bueno, pero es la desigualdad social más importante, ¿no? Sí. No, entonces, quisiera ver si tendrías algún ejemplo de esos términos de desigualdad territorial, como un ejemplo mayor de desigualdad social. Gracias, Susana. Vamos a dar la palabra ahora a Ivonne Sass. Luego vamos a hacer una ronda a ver si en las sedes alternas hay alguien que quiera irse preparando o algunos para que entren en acción después de escuchar a Ivonne. Sí, yo quiero hacer una pregunta poco conceptual y poco demográfica, más de interés por la zona de estudio.
si hay grupos indígenas en la zona que reivindiquen derechos colectivos sobre un territorio. Vamos a la segunda. ¿Hay alguien por acá que no alcanzo a ver? ¿No me pueden acercar, por favor, cada una de las sedes, las personas encargadas de la videoconferencia? No se ve nadie ahí que... ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Que levante la mano, por favor. Ayúdenme. ¿Ven ustedes a alguien? En el CUSEA. A ver. Es que... En Guadalajara. ¿En el CRIM? ¿En la el Universidad de Guadalajara? ¿Ah? En Guadalajara. CUSEA. Por favor, ¿podría hacer la pregunta a la persona de Guadalajara que está levantando la mano? Sí, cómo no. María Rodríguez Batista, del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Yo quiero preguntarle al doctor Quesnel si han explorado en proyectos interdisciplinares la relación demografía e historia. Me llama mucho la atención que se esté trabajando el asunto de la historia de la reforma agraria junto con estos patrones de poblamiento de las regiones. Me gustaría saber si en el Colegio de México o en la institución de donde él proviene se ha trabajado mucho más sobre estos procesos de colonización, que fueron procesos inducidos, que tenían requisitos muy establecidos, tales como la migración con familias completas y también toda la apertura de vías de comunicación. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, esto ocurrió con todo el poblamiento de la costa, que ahora tiene también un desarrollo muy distinto del resto del estado. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que no alcance a ver desde acá? Por favor, que tome el micrófono e intervenga. Bueno, si no se manifiesta nadie más, le voy a pedir a André que nos haga el favor de contestar estas preguntas que ya se le formularon. Sí, gracias por las preguntas. Me va a permitir aclarar algunas cosas. En primer lugar, la primera pregunta, si entendí bien, si nos entendimos bien, me preguntó cómo se está afectado el espacio, ¿no?, por la movilidad. ¿Por? Ah, ok. Sí. Me puedo contestar que la razón que va a afectar al espacio es más fuerte que la razón de la movilidad, porque justamente es el hecho que hay una transformación del espacio productivo por algunas reformas, es las desigualdades que van a producir la movilidad de algunas personas. Y la historia de Veracruz es muy interesante y se lee a través lo que le mostré que fue una región de inmigración y se convierte hoy día en la región de más fuerte inmigración. Pero Veracruz es en México de manera reducida. Es una agricultura muy fuerte, una gran región agrícola del trópico húmedo, con el petróleo. Es México. Y turismo también. Y indígena, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos una problemática, podría ser la de México, pero lo que es impactante es la manera que no solamente el poblamiento, sí, por supuesto, pero las tasas de crecimiento, como la variación que tienen en el tiempo. Pueden subir, bajar, etc. Eso nos indica que la población reacciona a las condiciones económicas que les da, pero tanto a lo largo del tiempo que al
a los momentos claves de cada periodo. El ejemplo de Veracruz es una región agrícola y los indígenas que hacían maíz, hoy, después de emigrar, por fin, voy a decir por fin porque emigran siempre después de los demás, ya convirtieron todo el campo en una actividad ganadera. No puede sobrevivir la pequeña familia campesina. Como lo dije el otro día, cuando Cárdenas hizo su reforma agraria, digamos, implementó una política de poblamiento. Es la más fuerte política. Había que poblar el campo, había que dar comida a los campesinos. No se trataba de hacer grandes empresas agrícolas, sino más bien pequeñas familias que podían sobrevivir. Y les dije que hay todo, y contesto por una parte a la pregunta de Guadalajara. Nosotros, el equipo, que es un equipo multidisciplinario, hemos estudiado justamente todo el proceso de poblamiento a través de la reforma agraria. Y la reforma agraria era el instrumento de poblamiento a partir de Cárdenas y que se siguió de manera muy fuerte después. Todo el proceso de colonización agraria de Uxpanapa, etcétera, etcétera. Son cosas muy importantes que hay que tomar en cuenta y que hay que tomar en su trayectoria. Pero repito que la variación muy rápida de las tasas de crecimiento nos indica una especie de, voy a decir, de sensibilidad, no sé si puede decir así, a los contextos económicos. Para contestar a Susana, no sé si era una pregunta hacia la desigualdad. Justamente, ejemplo de desigualdad territorial y desigualdad social. Con François hemos animado un seminario sobre población indígena durante un año e hicimos un seminario sobre la cuestión espacial, poblacional, de las poblaciones indígenas en México. Y dentro de este trabajo había un trabajo de Daniel Delaunay que trabaja mucho esta cuestión de la desigualdad territorial y social, y indígena en particular, donde él muestra muy claramente que mejor ser indígena en la Ciudad de México que mestizo en un pueblo indígena del sur de Veracruz. Es eso la desigualdad. Es decir, que la diferenciación social es más fuerte por los que viven en un territorio abandonado que los que viven en una ciudad como la Ciudad de México o cualquier ciudad donde están marginados, están en la desigualdad, por supuesto, pero son, como decía el otro, hay algunos que son más igualitarios que los demás, pero aquí hay algunos que son más en situación de desigualdad que los demás. Y eso, una de las razones del movimiento es el acceso a la salud, el acceso a la educación, etcétera, etcétera. Y justamente hay una cosa que pasa encima a nivel de cómo podemos reubicarnos nosotros demógrafos en esta problemática y con qué instrumentos. Yo no mencioné justamente todo el esfuerzo. Tenemos una obligación de medir. Tenemos una obligación de medir esos flujos, esos stocks de población que trabajan, que cambian el territorio. A fuerza, por su consumo, por su actividad. Entonces, todo tipo de trabajo que trata no es fácil de medir la movilidad, porque tenemos los censos con sus preguntas que son muy valiosas, y sobre todo cuando se hacen a un nivel municipal. Tenemos las encuestas, pero es difícil de captar todos esos movimientos. Entonces, hay todo el trabajo muy pionero que se hizo en México en el COLEF, los saludo el COLEF, toda la encuesta EMIF que trató
se enfocó a la migración internacional, pero trató de medir de manera continua los diferentes movimientos migratorios, los diferentes desplazamientos, cuáles sean su duración, sus razones de los determinantes, etc. Creo que si queremos entender lo que pasa en un espacio, en un territorio, en un lugar, tenemos que tratar de medir, aproximarnos a todo este tipo de movimientos que están articulados entre sí. Y la gente en un mismo grupo, en un mismo lugar, tienen migraciones afuera, migraciones internas, reciben otras migraciones de retorno y tienen esas pequeñas migraciones que son las más numerosas, no es el término migración, esos desplazamientos que son los más numerosos que afectan las localidades. Todos esos movimientos, en particular de indígenas hacia las ciudades, es enorme en el espacio de esas ciudades, de estas localidades. Y no voy a contestar a Ivonne porque va a ser la segunda parte. Y para, una vez más, contestar a la persona de Guadalajara, yo contesté en particular, pero justamente sobre esos procesos de colonización agraria, la evolución de las estructuras agrarias en el tiempo en Veracruz en particular. Yo traté justamente de ver en un artículo que publiqué en un libro que hemos publicado con mis otros compañeros del CIESAS y del IRD sobre tenencia de la tierra. Y traté de vincular lo que llamo el ciclo del ejido, es decir, todos los pasos del ejido con el crecimiento demográfico y sobre todo lo cual hablé el otro día, la ampliación de la familia, la ampliación de la coexistencia de generación y sobre todo la ampliación de los colaterales, los cuales son susceptibles de recibir la parcela. Y se ve muy claramente que el ejido no pudo soportar más de una generación y las colonias tampoco. Entonces el ejido en su capacidad política logró aguantar el crecimiento demográfico y trató en este espacio social, en este patrimonio social de la tierra, el ejido tuvo capacidad hasta un cierto punto de retener a su gente. Pero hubo un momento de crisis muy fuerte. Son los años 80, cuando estábamos al punto máximo del crecimiento demográfico. Y muchos ejidos pusieron en marcha lo que se llama el parcelamiento. Es la penúltima etapa del ciclo del ejido. La última etapa para mí del ciclo del ejido es el procede. Pero el procede viene a formalizar lo que se negoció adentro de la... Es por eso que pasó bastante bien el procede. Pero una vez que cada uno tenía su parcela, tenía un solo heredero. Y entonces la reforma de 92 fue el destape a la migración rural afuera de la región y hacia la frontera norte y hasta Estados Unidos. Estela Rivero, y a ver si Francisco Alba no nos vas a decir del ejido, Francisco, y de los límites para recordarnos de lo que escribiste hace tiempo. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta fuera que nos quieran hacer de una vez antes que entre alguien acá o en algún otro lugar. Yo de aquí me es imposible distinguir si hay alguien que está levantando la mano. Le rogaría que directamente tomara el micrófono y hablara. ¿No hay nadie? ¿No se ve nadie acá? Bueno, entonces Estela, después que te he hecho esperar mucho.
Ya tengo dos micrófonos. Yo estoy un poco intrigada desde la sesión anterior nos hablaba de las relaciones entre regiones, y en esta presentación me da la impresión de que nos presenta la migración de la región del Sotavento y de modernismo de Tehuantepec hacia distintos puntos, de hecho en la frontera norte. Y si yo leo eso, pues me parece que por relación entre regiones se está refiriendo únicamente a relación poblacional, pero pues yo entendería que de esa relación poblacional y de esos flujos migratorios pues vienen muchas cosas más que van con los migrantes, ¿no? Entonces, pues quisiera preguntarles si usted lo está entendiendo nada más en términos poblacionales o si lo está entendiendo en un sentido más amplio, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, buenas noches. Mi nombre es Sergio Rojas y yo quería hacer preguntas acerca sobre la relación más bien entre los diferentes tipos de migración, ¿no? La interna, la internacional, inclusive en esta zona, sobre todo en la parte de Coatzacoalcos, Zacayucan, la recepción de migrantes centroamericanos. Entonces, todos estos elementos pues todavía complejizan más, ¿no?, el análisis de la zona, porque aparte en la zona Sotavento de Veracruz, bueno, hay una larga tradición de gente de Oaxaca y de Puebla que bueno, fue a habitar esa zona y bueno, ahí se quedó, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionar tantos elementos, migración interna, migración internacional, inmigración centroamericana, para poder hablar de este tipo de, no sé si llamarlo corredores, o bueno, o espacios que se limitan de migración? Esa sería mi pregunta. Sí. Entonces voy a contestar a las dos preguntas que hacía al mismo tiempo. Por supuesto que me interesé solamente a la cuestión poblacional, ¿no? Tratamos de medir a través de las cifras del censo y del conteo 95-2000, 2000-2005, cuando tenemos la información a nivel municipal, de cómo cambian las relaciones que se dan en ciertas regiones, lo que traté de ver, y si justamente se abandona el mercado de trabajo tradicional, vamos a llamarlo así, de México, el Estado de México, para al contrario ir a mercados emergentes de la frontera norte o Estados Unidos, desde el punto de vista de esta región de Veracruz. Por supuesto que hay muchos intercambios. Es toda la problemática de saber qué pasa con esta gente que se mueve hacia estas regiones, que van y vienen. Eso justamente es el problema, que no van y vienen así tan fácil, menos cuando están en Estados Unidos, se quedan por muchas razones. Lo que pueden ir y venir es que tienen redes bien maduras, bien establecidas. Entonces, por supuesto, hay muchos intercambios de otro tipo. Pero yo soy demógrafo, me quedo en este nivel. Pero mi problemática no es desde la región donde trabajo. Me interesó a dónde estoy. ¿Qué pasa donde estoy? Entonces me interesó a eso. Y lo que me interesa es lo que pasa con las otras regiones con la cual está conectado, por lo menos las poblaciones y por al menos esas poblaciones campesinas que estudiamos, o la población rural más bien, que vivía en localidades de menos de 15.000 habitantes. Era el universo del estudio. Pero traté de usar el concepto de archipiélago para tratar de estudiar todo eso. No solamente retomando el concepto de los archipiélagos clásicos del Pacífico, ¿no? Los intercambios que se dan, pero cada isla del archipiélago tiene una isla madre.
¿Y qué pasa con las otras islas? ¿Qué tipo de intercambio se da? ¿Qué tipo? Y si hay nuevas islas que entran en el archipiélago o al contrario, islas están abandonadas. Es por eso que la problemática global es anclaje, me quedo o me quedo a otro lugar, tengo algunas relaciones con los otros, mi lugar de origen o los otros lugares donde pasé, y también ¿qué pasa? La otra problemática justamente es la desherencia, es decir, el abandono de ciertos territorios. Es por eso cuando se hace los instrumentos los tenemos. Cuando hacemos una biografía migratoria, el interés es de ver qué tipo de relación se mantiene en todos los lugares residenciales donde vivió el migrante, una cierta población. También se puede estudiar los otros lugares temporales donde visitó durante su estancia a otro lugar. Entonces, el instrumento es muy difícil de manejarlo una vez que queremos medir, aproximarnos a todos los movimientos que se dan desde un lugar. También yo cité la migración EMIF, es un observatorio con encuestas regular, como hacíamos antes, en los años 70, había una cierta creatividad metodológica de recolección de datos con las encuestas repetidas, etc. Entonces, repetidas. Entonces, tenemos que continuar a tratar de observar el conjunto al mismo tiempo, de una vez, de estos movimientos. Yo voy a pasar al otro. Sí, quiero nada más yo a decir alguna cosa. Quedarme con el micrófono un segundo. Creo que es muy rico todo esto que nos está diciendo André, y refiriéndome a lo que decía Susana, yo creo que los problemas han estado ahí, las preocupaciones han estado desde hace mucho, pero no teníamos datos, y creo que lo que hemos construido, lo que estamos aquí desde esa época de los 70, que participaban en esos grupos de Claxo, que abortaron finalmente porque muchas de esas ideas no podían traducirse en cuestiones de poderlas mostrar concretamente. Los datos que existen hoy nos permiten llevarlos y aterrizarlos. Y yo le agradezco a Andrés que nos haya mostrado tan claramente la dimensión geográfica, que la hemos tenido presente, pero no con esa riqueza, y a la vez unirla con la información que se ha generado durante tantos años en México y la importancia que eso tiene y que en estos momentos vemos en peligro. Entonces, no sé si todos los que están aquí presentes o fuera saben lo que va a pasar con el censo, entonces vamos a perder esa continuidad, y creo que yo quería destacar justamente esa preocupación que tenemos, por lo menos con respecto a este fenómeno de que es la migración, y no digamos otros que habría que tratarlo en otros foros con otros temas, ¿no? Porque, y le dejo la palabra a Andrés. Sí, gracias. ¿Voy a continuar? Sí, porque voy a hacer esta segunda parte para contestar a Ivonne. Justamente el hecho que elegí de presentar un poco la problemática anterior a nivel de la población indígena del istmo de Tehuantepec, y justamente es porque dentro de los conceptos de espacialización, territorialización, como lo planteé el lunes, el territorio y población indígena es la misma cosa, es totalmente vinculada, es decir que, y de manera muy fuerte, más hoy día por las cuestiones de reivindicación. No se puede imaginar dentro de una, François va a poder decirlo después, pero no se puede decir que, y a los seminarios que organiza el CELAD sobre población indígena, la sociodemografía de la población indígena desde 93, la problemática es, uno, hablan de genocidio estadístico, dos,
reivindican población y territorio al mismo tiempo. Pero justamente es el problema hoy día, porque donde se instaló la población indígena es más numerosa fuera de su territorio de origen. El caso lo más fuerte es Bolivia, y lo más ejemplar es Bolivia. Bolivia que está hecho de población indígena en las zonas de refugio, es decir, en los Andes. En los 30 últimos años hubo un, ¿cómo se dice? Basculement. Se volcó el poblamiento. El poblamiento indígena es en la región de Santa Cruz, en Bolivia. En esta región justamente que reivindica su cosa, no su autonomía, pero son los empresarios de Santa Cruz que reivindican. Mientras que tienen toda su población indígena en Santa Cruz, mientras que toda la política del presidente de Bolivia se enfoca a los Andes, a las zonas de refugio. Entonces, hay una especie de contradicción muy fuerte que es de nivel poblacional y de poblamiento, porque los territorios indígenas no son más hoy día, por el número de población, en las Andes. Entonces, me parece muy interesante de pensar la cuestión de los espacios de vida en relación con la población indígena, porque nos permite pensar esta relación, espacialización y territorialización. Entonces, para resumirlo de manera muy simple, la espacialización es empoderarse del espacio a ciertas actividades, el poblamiento, mientras que atrás del territorio hay control, apropiación política del territorio y control del territorio. Y de su población, por supuesto. Entonces, con la cuestión indígena hoy día, tanto a nivel poblacional, que al nivel político, que al nivel de justamente esas políticas de lucha contra la pobreza, tenemos muchos retos y nosotros, como demógrafos, si se trata de medir, de saber, con la medición, tenemos retos metodológicos muy duros, porque ya se pierde el criterio discriminante como lo cual se reconoce a la población indígena, que es el idioma, la lengua hablada. Entonces, se trata a cada rato con Rodolfo Corona aquí en México de restablecer lo que es la población indígena, pero ¿vamos a poder seguir así? No sé. Entonces, a lo mejor, yo pienso que uno de esos días vamos a tener que hablar de población con una cierta discriminación social y vamos a tener que hablar de una población que es territorialmente discriminada. A eso voy. Entonces, con la movilidad, aquí uso justamente el concepto, la noción de espacio de vida, es decir, de la más trivial, es decir, de donde estamos viviendo, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, y me remito al espacio de vida, tal lo usamos en demografía, que es un concepto dentro de la demografía que armó Courgeot, pero que no lo uso. Y yo lo usé bastante porque, ¿qué es eso? El concepto de espacio de vida en demografía no es seguir todas las residencias a lo largo del tiempo, es de ver cómo se modifica en el tiempo todas las implantaciones, todos los lugares que conforman el espacio de vida de un individuo. Mi espacio de vida está en México, está en Veracruz, está en París, está en Normandía, yo hablo de mí, y está en el sur de Francia. El único territorio de origen es Normandía. Pero los otros paso mucho más tiempo y mi espacio de vida es más, por este momento, va a ser México. Entonces, es seguir con los instrumentos de la
que tenemos en demografía con las biografías migratorias, las biografías profesionales, las biografías familiares, logramos a medir justamente cómo se conforman el conjunto de los lugares que forman el espacio de vida. Es por eso que remite al concepto de archipiélago, que me parece más fácil de entender y ver qué tipo de relación se da entre las diferentes islas. Entonces, si nos quedamos al nivel del poblamiento y la construcción de esos espacios de vida, vamos a ver que podemos observar y medir, como lo hicimos, que hay una concentración de las localidades, movilidad de concentración en las localidades más acomodadas, lo que es cierto, dispersión versus dispersión de los asentamientos en las periferias o en otras zonas rurales, crecimientos de nuevos asentamientos indígenas en las ciudades. Tenemos también la problemática del envejecimiento y del empobrecimiento de los lugares de salida, muchas veces. Envejecimiento, como lo vimos en el sotavento, y empobrecimiento que va muchas veces con el envejecimiento. Eso se lo olvida en toda la sociedad. Y entonces lo que me interesa también es para contestar a, no sé dónde es la pregunta, también lo que se puede llamar los espacios reticulares, que son esos espacios que se dan y que se estudian mucho últimamente, porque todos los estudios de migración, en sociología sobre todo, se enfocaron a la cuestión de las redes y los intercambios que se dan dentro de las redes. Está bien, era necesario, pero porque antes era el lugar de salida, el lugar de llegada. Pero justamente el problema es que hoy día la migración, el desplazamiento, no es bipolar, es multipolar. Es por eso que pienso a la vez de manera metodológica, por la metodología y por el interés poblacional, yo pienso que hay que poner su interés en los lugares, más que, es decir, más en el espacio territorial, si lo puedo decir así, más que en el espacio reticular. Y hay todo un debate para saber si la población indígena y lo que llaman las poblaciones transnacionales, no, eso es un debate porque el concepto transnacional ya se usó mucho y no cabe bien por lo que queremos estudiar. No contesté una pregunta, pero voy a sobre la población indígena de Centroamérica que me hicieron. Entonces, el caso del istmo de Tehuantepec. Entonces, nuestra idea cuando hicimos este estudio, que no era solamente la población indígena, era toda la población que vivía en ciudades de menos de 15.000 habitantes. Pero este análisis que hicimos del istmo de Tehuantepec, ese trabajo que desarrollamos con Fernando Saavedra y todo el equipo del CIESAS, lo que nos interesa no es tanto los determinantes de la movilidad, que es muy importante, digamos, el efecto de marginalización territorial, etc. Es más bien plantear la cuestión más general de las construcciones, de los espacios de vida, tanto de los allá que de los que se quedan aquí y que son que estudiamos. Entonces, aquí pueden ver que se plantea también los problemas metodológicos que les planteé al principio de la delimitación de la zona de estudios cuando queremos usar las estadísticas del INEGI. Aquí hemos
puesto solamente las localidades que tienen más de 40% de su población en la localidad, digamos. Las localidades que tienen más 40% de su población indígena. Es el concepto que usa el CDI, si existe todavía, ¿sí? Que se usa el CDI y que nos... Entonces, aquí tenemos 600.000 habitantes, hablantes más bien, de más de 5 años, dispersos en sierras y valles, pero también van a poder ver que están muy presentes en las ciudades. Tenemos justamente 80.000 hablantes en 29 ciudades del área de estudio, que representan 80.000 hablantes en las 8 ciudades más grandes, o sea, 12% de la población urbana. Eso por las ciudades. Entonces, pueden ver, aquí es un cuadro que nos da la evolución de los asentamientos indígenas entre 90 y 2000, y apunté aquí las tasas de crecimiento entre 90 y 2000, según las categorías de las localidades. Y pueden ver que aquí, pueden ver la tasa de crecimiento anual en este periodo de 10 años de 90 a 2000, que se da en esta categoría. En la población total de esas localidades. Y cuanto a la población indígena de esas localidades, es de 4.5. Es decir, es la población indígena que participa de esa dispersión de la población. Pero, sin embargo, pueden ver que el crecimiento en población, en categoría de poblamiento, en categoría de localidad de 2.500, es decir, que no son más que rural, menos que rural en el sentido del censo, que es 2.500, pero ven el crecimiento bastante importante también en este tipo de población. Y si pasamos aquí, es toda la población de la zona de estudio, y pueden ver que aquí, donde se dio el crecimiento lo más fuerte fue en la categoría de 10 a 15.000. Y si regreso, entonces, mientras que la población... Si regreso al otro, ven que la población indígena se pone con un crecimiento más fuerte en la categoría que está más abajo. Enfin, aquí es el crecimiento de la población global en ciudades localidades de 10 a 15.000, mientras que la población indígena es más entre 2.500 y 1.500. Eso por la... Si hacemos un análisis justamente cómo se dibujan la población según su crecimiento, las localidades según su crecimiento, o al contrario, el descrecimiento de esas localidades. Lo que están las localidades en rojo, cada punto es una localidad, ya es lo que tienen un crecimiento demográfico importante. Eso es un valor absoluto. Los que están en azul es los que pierden población entre 90 y 2000. Entonces pueden ver la variedad de situación y la contingencia que hay entre esos que crecen hasta que la representación gráfica no permite ver todas las de azul, es decir, que están atrás, que están contiguas
por supuesto habría que hacer zoom y se vería mucho mejor. Entonces todo eso, pueden ver que cuando se estudia todo el istmo, nosotros si trabajamos solamente con el istmo, con sus 82 municipios, nos perdemos todo lo que está pasando de este lado. ¿Sí? Entonces voy a ir ejemplo por ejemplo, rápido. Santa Marta hace parte de lo que llamamos el sotavento veracruzano, hace parte del istmo. Entonces podemos ver, lo pusimos, es un conglomerado de localidades que viven un incremento muy importante de su población. Pero también tiene como, van a los mercados de trabajo, se instalan cerca de Coatzacoalco y de Minatitlán. Entonces hay una especie de conformación de los movimientos alrededor tanto de las grandes ciudades de petroleras que del campo. Tenemos una otra situación que ya empecé a hablar, que es de San Juan La Nana, como núcleo de incremento en las tierras altas, mientras que se nota una pérdida de población indígena en toda su corona norte de tierras bajas. Entonces, hay movimientos muy fuertes que se dan todavía en los territorios indígenas que son muy importantes. Aquí voy a tratar de mostrar estas diferentes zonas. Santa Marta, ya lo hablé de eso. Esas zonas tienen crecimiento demográfico, pero también pérdida de población por ciertas que van en los centros de petroleros de Minatitlán. Playa Vicente, al centro oeste, la pérdida de habitantes por migraciones recientes a la frontera norte. Uxpanapa, límite con Chiapas, al centro oeste, es un lento proceso de colonización acompañado por movimientos migratorios desde las sierras chiapanecas. Al sur del istmo, la fuerza de atracción urbana alrededor del eje Juchitán-Salina Cruz. Y por fin, Miahuatlán, Huatulco, pequeños desplazamientos desde la sierra hacia las llanuras costeras y el empleo en las zonas turísticas. Entonces, ¿cómo podemos explicar todos estos movimientos? Acabo de decirlo de una cierta manera, pero podríamos sacar modelos o tendencias recientes de este poblamiento indígena. Lo que quiero decir aquí es que este poblamiento indígena no es solamente su zona de refugio antiguo, sino más bien es una población, son territorios, si queremos hablarlo así, en plena recomposición. Entonces tenemos este ejemplo de Huatulco. Entonces, aquí se representó el centro urbano y las cabeceras municipales y tratamos de describir a través de las carreteras. Este trabajo lo hicimos con Rafael Palma y él devoró todo eso. Entonces tratamos de ver los diferentes lugares que son los centros urbanos, cabeceras, las localidades indígenas y los caminos principales. Cómo todo eso se conforma. El otro ejemplo es Santa Marta, ya hablé de eso bastante, no voy a entender, pero pueden ver la conformación muy diferente que se da. Son modelos que creamos así como lo hacen los geógrafos con sus gráficas, para ver un poco cómo se conforma el poblamiento alrededor de las carreteras o afuera de las carreteras. Y pueden ver que tenemos dos ejemplos muy diferentes con estos centros de localidades que se instalan aquí y este tipo de conformación. Otro ejemplo muy diferente, Playa Vicentes, la importancia de las carreteras, pero también centros de poblamiento afuera de las cabeceras municipales. Y por fin, Uxpanapa, que es un modelo justamente de expansión con poca concentración de la población. Y, por supuesto, porque fue un modelo de colonización
Y todos los puntos que ven no tienen nombre de pueblo, tienen un número. Eso es el 1, 2, 3, 4, 5. Así se pobló Uxpanapa. Entonces, primera conclusión, la demografía y el desarrollo localizado. Creo que el reto que tenemos es construir indicadores que tomen en cuenta los procesos de poblamiento y de movilidad. Esos indicadores deberían permitirnos de construir, ayudar y tratar de plantear políticas públicas más territorializadas. Las políticas de desarrollo local, o más bien localizado, deben tomar en cuenta la movilidad de las nuevas generaciones, eso es muy importante, así como las redes que se construyeron y se construyen entre los diferentes lugares. Es la figura del archipiélago que uso para definir eso. Por fin, preguntas que hago más que conclusión. ¿Qué criterios son pertinentes para abordar las dinámicas de poblamiento y de movilidad? Yo lo mencioné a lo largo de la presentación de la conferencia y hoy día, ¿cómo dar cuenta de esta complejidad? Yo insisto que tenemos que ubicarnos a diferentes niveles contextuales, eso es fundamental. Entonces, aquí tomo dos niveles, hoy día tomé los territorios, sin actores, perdón, entonces tomé los espacios, en esos días voy a tomar los territorios. Entonces, tratar de caracterizar la dinámica de poblamiento a través de la localización de la población, tamaño de localidad, vieron eso, estructuras demográficas, me parece muy importante, sistemas de actividades, justamente el lugar que ocupa la producción agrícola dentro del sistema de actividades de esta población, análisis de la transformación de esos espacios en el tiempo, considerando las determinaciones de escala. ¿Qué quiero decir con eso? Es decir, tanto al nivel macro, reformas económicas, y justamente el Istmo fue objeto de políticas públicas de gran, en el discurso por lo menos, de gran amplitud. Eso nos permitió justamente sacar un poco de dinero para hacer los estudios en el Istmo, pero hay este nivel, hay el nivel de la transformación de todo el sistema de actividad y el nivel de privilegiado que privilegiamos nosotros, demógrafos, porque ahí es el punto de análisis principal. Tratar de caracterizar el espacio de vida de los miembros según diferentes generaciones. Eso lo voy a desarrollar mañana, pero lo hemos siempre hecho con Susana en nuestros trabajos y hemos empezado, habíamos tenido ir más allá, pero con un trabajo que hicimos sobre los grupos de residencia y los grupos de interacción. Eso, había esta idea atrás de saber cómo se organiza la familia una vez que tiene que desvincular los núcleos familiares. Pero no solamente dentro del espacio de residencia, pero más bien en todos los espacios de residencia de los miembros. Y ver, tomando en cuenta tanto los ascendentes que los descendientes, por supuesto, y los colaterales, todo eso conforma un espacio familiar, pero que residen en una multitud de lugares. Es una trivialidad de decir eso, porque nuestra historia la historia de nosotros que estamos aquí, ya cada uno constituye a su nivel familiar una diáspora. Pero es muy fuerte decir eso, pero ahí va la idea, ¿no? Que tenemos que reubicar en el espacio la familia y también hay que distinguir este tipo de estructura familiar redistribuida en el espacio según los estatus de las familias. Y mañana les mostraré la diferencia entre los colonos,
y los heredatarios, y de los que no tienen tierra. Entonces, toda la idea también que voy a plantear mañana es manejar la cuestión de la relación intergeneracionales, de dependencia, de desherencia o de desafiliación. Y yo retomo un término de Castel, no Castel, famoso Castel, pero otro famoso Castel, Robert Castel, que se llama Robert Castel, sí, que habla a propósito de otra cosa, del sindicato, etcétera, de desafiliación, es decir, la involucración a un grupo, a un territorio. Entonces, todo ese proceso de desafiliación es cómo mantener relación con un grupo y con un territorio sobre todo. Y ahí va el poder político, de lo cual me preguntó Iván, pero ya se fue. Gracias. Gracias a ti, Andrés, por esta interesante charla. No sé si quieras contestar algunas preguntas o preferirías que, contestarlas mañana y que la gente las piense. ¿Hay alguna pregunta respecto a esta parte? Clara, ¿quién más? ¿Alguien más acá? ¿Una otra pregunta? También tú. ¿Hay alguien? Bueno, voy a que conteste estas dos preguntas, André, y luego pasamos a la sede alterna. Sara, por favor. Sí, yo tengo mi sesgo en esto, André, y bueno, me gusta mucho esto de que me hace pensar como un cambio de pregunta, o sea, como que yo siempre veo la movilidad en el territorio como un territorio dado, y lo que tú dices es el territorio se reestructura a partir de las movilidades, lo cual me hace pensar en esto de las estancias, en los lugares de origen, en los retornos y en las actividades económicas. Y esto también mencionas el hecho de que esta tierra social, esto de que hay diferentes momentos y un último momento es lo de la certificación ejidal, lo de los cambios del 92. Y entonces pensaba en esto que tú decías ahorita de las cuáles eran los criterios pertinentes para ver la dinámica de poblamiento, y estaba pensando si ustedes consideran este hecho dentro de esos criterios, es decir, el que el 27 abra la posibilidad de que se venda, de que esta tierra entre en el mercado, se convierte en un recurso que retiene a la población, digamos en estos contextos, en el urbano, no sé, funciona diferente, pero si hay alguna evidencia o si ustedes piensan que este puede ser un elemento importante como recurso para, dentro de los ejidos tienen sus propios recursos, digamos que retienen a la población, desarrollan actividades económicas, hay ciertas inversiones, y si este cambio en el 27 puede constituir un recurso que interactúe con las movilidades. Esa era una pregunta y que si lo consideran como un indicador que podría ser importante. Por favor. André habla de manera muy rigurosamente poblacional, ¿no? Es no. Efectivamente han hecho un trabajo mucho más, en un conjunto mucho más rico, y han interactuado y están en discusiones entre dinámicas de población, dinámicas económicas, ¿no? Otras, ¿no? Políticas, ¿no? Y André hace abstracción de eso para mostrarnos efectivamente cómo operan estructuras poblacionales y ubicarlas en el espacio, ¿no? Hacer una geografía de eso. Yo quería agregar unas cosillas, agregar que a lo mejor da lugar a preguntas, pero más bien agregar que preguntar. Ese Veracruz, ese sur de Veracruz, hace 100 años es selva, Monte Alto y sabanas. Hace 80 años es selva, Monte Alto y sabanas. Ciudades
Las grandes ciudades, 20.000, 25.000 habitantes, así 100 años, ¿no? Es el tamaño, ¿no? Cuidado, el Veracruz, el Piedemonte, el Veracruz, así, la llanura del Golfo de México, de la época prehispánica, esa, zonas de altas densidades, de economías preindustriales, es más de la misma complejidad que las economías preindustriales europeas u otras, división del trabajo, ciudades que eran centros artesanales importantes, ciudades de mayor tamaño que las grandes ciudades europeas, etcétera, ¿no? Sistemas muy frágiles, muy, ¿no? Con accidentes poblacionales y políticos muy fuertes, ¿no? Uno de estos es la conquista, es la destrucción de estas estructuras sociales y políticas, depoblamiento brutal, etcétera, y repoblamiento muy fuerte en el siglo XX. En esa región que se desmonta, que estos campesinos indígenas de los piedemontes van avanzan así en desmontando y ocupando a partir de fin de los 30, 40 sobre todo. Yo creo que era muy interesante, lo que es muy interesante si uno viera mapas, digo, bueno, estos mapas, efectivamente hay lo que yo veo, pudiendo ubicar esto, por ejemplo, en términos de los relieves, etcétera, estas zonas de densidad son zonas de piedemonte, no son todas las zonas de la llanura veracruzana, son las zonas de piedemonte y de valles así de altura media. Y lo que es muy interesante es que cuando Andrés nos muestra ese mapa con estas nuevas poblaciones, poblaciones de crecimiento, de decrecimiento, ¿no? Es que uno efectivamente ve conjuntos en los cuales parece que hay acciones de reorganización, o sea, hay crecimiento con densificación y sobre todo una reorganización al interior, o sea, entonces hay acciones de mucha intensidad, y entonces acciones, y bueno, habría que lugar para hipótesis sobre los actores, ¿no? de esas acciones, pero de eso no vemos, de eso no se habló. Pero hay lugar para hacer preguntas sobre quiénes son los actores de estas acciones de intensificación, digamos, de la reorganización, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Y eso era lo que quería decir, nada más. Muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta de provincia? Lástima que no tengamos Veracruz, porque yo creo que habrían más intensidad de participación. Yo no veo a nadie que tome en el micrófono si hay alguien, o de lo contrario escuchamos a Andrés para que nos responda a estas observaciones y a estas preguntas. Andrés. Sí. Dos cosas que un poco me olvidé. Enfin, la primera cosa voy a contestar a Clara. Justamente el estudio que hicimos con todo el equipo, Rafael Palma, Alberto del Rey, que hizo su tesis sobre la cuestión familiar y toda la cuestión de la herencia de las familias campesinas, toda su tesis es sobre eso. Y justamente la cosa fuerte del procede y de la titularización de las tierras, como lo dije, fue con su regla de nombrar a un solo heredero. Eso planteó un ruido enorme intrafamiliar, hasta que la gente trata de no... Entonces,
hubo una cosa que ya probamos y que se probó a nivel nacional, porque las encuestas de la Procuraduría Agraria lo mostraron también, un poco después o al mismo tiempo, es que frente a la problemática de transmisión de la tierra, los viejos heredatarios, cuando tienen el título, no del pleno, ¿cómo se llama? Del pleno... Dominio pleno, pero solamente el título con su parcela, su delimitación que le dio procede. Él no puede transmitir su tierra a uno de sus hijos. Sobre todo que los hijos, eso es un efecto demográfico muy interesante, porque la duración de vida, de coexistencia entre los colaterales, hace que ya los más viejos de sus hijos ya están a la migración, están en otro lugar. Y no se puede transmitir tampoco la tierra al más joven, porque la transmisión antes, dentro de un crecimiento demográfico bajo de 1%, digamos, la población crece así tranquilamente. Todos los niveles sociales, todas las instituciones sociales crecen al mismo ritmo. Todos los tiempos de paso, de transmisión, son adecuados al sistema. Pero una vez que hay este ruido tremendo, que es el crecimiento demográfico, la sobrevivencia de una población que puede heredar a nivel familiar o a nivel comunitario, ya se pone un ruido tremendo y conflictos. Y entonces hay que decidir, hay que adaptarse. Y entonces antes, dentro de un régimen demográfico débil, digamos, en la población indígena, ¿a quién se transmite la tierra? Al más joven, porque es el último del ciclo reproductivo demográfico. Pero hoy día no se puede transmitir al más joven, porque también es el más educado. Y si te le transmites la tierra, la va a poner en garantía y se va a ir a Estados Unidos. Entonces estás fritos. ¿Y qué pasó? Los viejos heredatarios bastante... Frente a esta problemática tremenda, pusieron a su mujer, a su esposa, como la persona que va a tomar la... Y como ya sabemos nosotros, demógrafos, que las mujeres viven más que los hombres, le deja el paquete a la esposa. Agarren, es su oportunidad. Entonces, eso, pero... es un poco todo el rollo. Además quería decir que justamente la capacidad del ejido era justamente antes del proceder, se ve, eso lo hemos publicado en la revista de estudios demográficos y urbanos, en 2005 con Alberto del Rey sobre el archipiélago familiar. Y hemos publicado otro artículo que remite un poco a eso, que fue publicado antes, pero se había escrito después, en la revista del CES, con Eric Leonard y Alberto del Rey, sobre todas estas cuestiones. También, entonces, lo que quería hablar, hay pregunta que no contesté. Sobre las observaciones de François. Por supuesto que ya me quedé, y lo dije de entrada, me quedé al nivel poblacional. Me quedo en un análisis macro-demográfica, contextual económica, sin plantear los actores. Me interesa este juego de población, poblamiento más bien que se da de manera fuerte, que se retira, etcétera. Yo quiero hablar de una cosa que dejé de un lado, pero que me parece muy importante en la conformación de zonas. Yo puse una cosa que no aborde, es entre territorio, había puesto en la introducción, territorio y zonas de refugios. Hoy día ciertos antropólogos de origen mexicanos que viven yo me olvido de su nombre, retoman el concepto de Palermo de zona de refugio
no solamente por la población indígena, pero por todas las personas, todos los grupos que entran en una ciudad, una periferia, que es una periferia en el centro de la ciudad o las afueras de la ciudad, que conforman bolsones, y muchas veces bolsones de pobreza, que se instalan en la ciudad. Y es un poco el proyecto que quiero desarrollar ahora, y justamente alrededor de las grandes ciudades de Veracruz, según su trayectoria, Jalapa, capital del estado, Acayucan, ciudad agrocomercial, y una ciudad petrolera, Minatitlán. Queremos ver con el equipo de Jalapa cómo se conforma adentro de las ciudades, a lo largo del poblamiento de esas ciudades, de los movimientos migratorios que se dan en esas ciudades, los bolsones de pobreza. Entonces, el estudio sobre pobreza y migración, una vez más no va a estar porque los pobres se van. Los pobres no se van, los pobres se quedan, pero cuando llegan a un lugar, en general son los más pobres del lugar. Gracias.